Al escucharte, uno tiene la sensación de estar escuchando algo que parece ser que es común en los últimos tiempos, y es recurrir a afirmaciones o a discursos, no sé si definirlos populistas o en términos más coloquiales fake news, para decir que para tomar determinada decisión digo que hay alguien que nos está engañando, que nos está robando, y luego cuando tomamos la decisión nos damos cuenta que no la habíamos ni valorado ni meditado, y además no le habíamos contado a la gente la verdad. Pero, sin embargo, para que una decisión de este tipo pueda funcionar, me refiero en este caso al Brexit y todo lo relativo a que Europa nos roba, etcétera, etcétera, debería existir algún tipo de, no sé si de insatisfacción o caldo de cultivo. Mi pregunta es, ¿puede eso tener que ver con algún tipo de disfunción o dificultad que esté pasando la Unión Europea en los últimos tiempos, que esté separando a la ciudadanía de la burocracia europea? ¿Tiene más que ver con problemas internos de cada país? ¿O crees simplemente que esto es un caso aislado de ingeniería, por decirlo de alguna manera, de algún otro tipo de interés? ¿Cuál es tu opinión? Eh, bueno, el surgimiento de las fake news y de las noticias falsas es una evidencia en toda campaña electoral en los últimos tiempos. Bueno, los tiempos no, tú lo sabes bien, las fake news existen de toda la vida. Antes se llamaban de otra manera, el bulo de toda la vida. Mentiras o como quieras hacerlo, y toda la propaganda que decían en otra época. Es verdad que ahora corren más fácilmente con las redes sociales. Pensar que el malestar podía estar creado en la sociedad británica es complicado, porque es verdad que las tasas de desempleo están en los niveles más bajos de su historia. En ese sentido podía no haber una base para eso, pero sí es verdad que la globalización ha creado, y creo que fue una frase de Theresa May, la sensación de gente que vive todo el día colgado del precipicio, que no se ha caído, pero que sí está agarrada y tiene miedo a caerse constantemente. Y que ante eso responden a movimientos pues como lo del Brexit o como pueden ser los nacionalpopulismos en Europa. Era curioso ver el voto, ¿no? Que era el voto de los mayores rurales frente al voto de los jóvenes de las ciudades en el Brexit. Unos defendían mantenerse en la Unión Europea, otros defendían salir, como era el voto rural mayor. Con el simple paso del tiempo, el Brexit, el cambio del voto en el Brexit cambiaría, porque esa gente del mundo rural mayor, mucha ha fallecido. Yeah. Entonces era futuro versus casi día a día, presente, ¿no? Entonces era ver cómo se enfocaban las distintas formas. Es verdad que la Unión Europea tiene un problema de, no sé si de credibilidad o de ilusión o de encantar a la gente. ¿Por qué eso? Porque la globalización ha generado perdedores. Es verdad que la pobreza se ha reducido en el mundo. Es verdad que servicios básicos de sanidad, salud, de educación, de analfabetismo han ido a niveles que no conocíamos nunca, pero hay una clase media europea y americana que ha visto cómo sus derechos han ido menguando, o sea, como, más que sus derechos, sus oportunidades han ido menguando versus las llegadas de otros niveles de riqueza hacia otras partes del continente. Hoy en día había encuestas que te decían que que los jóvenes de Estados Unidos, Suecia, Italia, Reino Unido y Reino Unido no consideraban unos porcentajes que ya rondaban el 30-40% la democracia como algo necesario para vivir. ¿Por qué? En base, yo creo que parte de esos resultados es que el sueño americano o el sueño o la realidad que era la Unión Europea, esa que si tú te esforzabas, ascendías con el ascensor social y tus hijos vivirían mejor que tú, se ha roto en cierta manera, y esas oportunidades no se dan, ¿no? Goethe decía eso de hay que dar raíces y alas, raíces para sentirse a un espacio y alas para poder crecer a nuestros jóvenes, y eso se está rompiendo. Sí, en esa línea que dices, que creo que haces una valoración muy interesante,
Yo te quería hacer una reflexión para que un poco le comentes a los alumnos si la consideras adecuada o no. Si no la consideras adecuada, Discutimos. luego tengo contigo una parte cuando salgamos de aquí del salón Discutimos. de embajadores, ¿verdad? Salón de embajadores Sí, del luego, Ministerio. luego antes de finalizar haremos un poquito para que lo veáis todo, que es un lugar muy bonito. Es una pena, de hecho, que no hayamos podido hacerlo en directo. La pregunta es la siguiente. Yo estuve en enero en Londres con un grupo de amigos españoles que llevan viviendo un tiempo allí, que trabajan además en la City, y me comentaban lo siguiente. Ellos me decían que la percepción que tenían de por qué podía haber triunfado, ¿no?, la idea del Brexit, aparte de por un elemento quizá cultural, siempre eso que decía de los británicos, ¿no? Viejo imperio. Sí, la vieja frase de que hay una tormenta en el Canal de la Mancha y es decir, el continente aislado. Bueno, pues la cuestión, aparte de eso, tenía que ver un poco con que, sobre todo en los 90, a partir de Maastricht y Lisboa, parece que la Unión Europea se había estado construyendo en torno a la única idea de la prosperidad económica. Es decir, estar en la Unión Europea significaba vivir mejor, tener más cosas, más servicios, y que de repente la entrada a partir de inicios de siglo de nuevos agentes, especialmente en Asia, y el desplazamiento del poder hacia el Océano Pacífico y el desplazamiento al Atlántico, sí, claro, había generado en cierta medida que Europa se enfrentaba a una realidad desconocida probablemente desde principios del siglo XX, y es que ya no era el lugar esencial en el mundo de los negocios, y que eso, en el caso de los ingleses, que además se enfrentaban también a un problema interno derivado de su pérdida de posición a nivel internacional, ya estamos hablando de una potencia, aunque sí, aunque sigue siendo nuclear, ya no tiene la repercusión que podía tener hace 25, 30 o 40 años, podía haber ofrecido una solución fácil a un problema complejo. Es decir, la culpa de nuestros males están en Bruselas. Algo parecido a lo que se pudo plantear en el referéndum de Escocia un poco antes, no recuerdo cuánto tiempo antes, cuando se decía que los problemas de Escocia se encontraban en Londres, sin enfocar que la economía escocesa y la británica en un conjunto eran algo más. ¿Tú estás de acuerdo con esa opinión o crees que no va por esa vía? El proceso que señalabas antes de descreimiento hacia la idea de la Unión Europea en los términos en los que lo hemos conocido, ¿no? Bueno, a ver, la religión, la creencia europea de los ingleses siempre ha sido un poco especial, ¿no? No han sido los más beatos, por así decirlo, de la religión europea. Pero sí, la nostalgia de un imperio les lleva a ver que además, como bien señalas, el eje se gira hacia el Indo-Pacífico. Otro día en un artículo en Financial Times decía que igual que nosotros llamamos Extremo Oriente, nos van a empezar a llamar Extremo Occidente, porque estamos absolutamente desplazados del eje de poder que sería la zona del Indo-Pacífico. Ellos volver a tender puentes con el hermano o primo americano, para ello tenían la sensación de que tenían que romper con los nexos con la Unión, y sí podría ser una forma de ver en la que o sea, el hecho de que Europa era la prosperidad, Europa era, pues eso, el hada madrina que nos daba muchas cosas, y que de repente en una época con la crisis financiera se convirtió, el hada madrina se convirtió en la madrastra, que lo que hacía era ser la troika y la señora Merkel castigándonos a todos con la austeridad, ha hecho que ese giro suponga nuevas formas, o sea, suponga nuevas formas de pensar que propagar la idea de que juntos, solos nos lo montamos mejor, solos hay una vía de escape de algo que no nos gusta, en un momento en el que ningún problema de ámbito, o sea, ya los grandes problemas ningún Estado lo resuelve solo. O sea, Inglaterra jamás resolverá el problema del cambio climático, de las migraciones, de la globalización, de la revolución digital, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, mediante solo la unión de un gran continente europeo, puede dar solución al choque de bloques que es el continente, el de China, al frente contra Estados Unidos. Y ya para acabar, y agradeciéndote el tiempo que nos has podido dedicar, precisamente a hilo de esto último que has comentado,
quisiera que nos hicieras una pequeña reflexión de unos 2, 3, 4 minutos sobre la siguiente cuestión. El Brexit ha puesto encima de la mesa por primera vez algo que era inédito en Europa, y era durante cerca de 20, 30, casi 40 años, todo el mundo quería entrar en la Unión Europea, era un objetivo. Es cierto que ya a principios de esta década los problemas de Grecia plantearon por primera vez la posibilidad de una salida de la Unión Europea. Por cierto, Grecia, que además lo estábamos comentando antes de comenzar, está viviendo una situación muy complicada. Tú señalabas con acierto que prácticamente la situación que vive Grecia ahora mismo es la de un país que ha pasado una guerra con hundimiento del PIB. 25 puntos del PIB. Claro, en una situación impropia de una nación europea en los términos que hace pocos años se comentaban, ¿no? Bueno, en ese sentido... En el que el presidente de la Comisión dijo, nos hemos equivocado con Grecia. Es verdad, así lo señaló, es cierto. Y además teniendo vecinos tan, digamos, difíciles de gestionar como los que tiene Grecia, ¿no? Sí. En este sentido, ¿cómo entiendes tú que puede ser el futuro de la Unión Europea después de una situación en la que, lógicamente, uno de sus miembros, y fundador además, prácticamente, no quizá fundador de inicio, pero casi de los primeros, va, si no a salir de jure, prácticamente de facto? ¿Y en qué medida tiene sentido la Unión Europea como la hemos conocido en un momento en el cual es evidente que la discusión geopolítico y estratégica se ha desplazado al Pacífico? ¿Deberá cambiar? ¿Deberemos mantener una especie de aldea gala, por usar un término popular, y para intentar mantener lo poco de lo que una vez alcanzamos? ¿O crees que hay margen para que desde Europa se haga un planteamiento para seguir teniendo relevancia dentro en este siglo, con el cambio tecnológico, en un momento en el cual los agentes políticos y económicos ya no se encuentran en lo que es nuestro territorio natural? No es que haya dudas de que, o sea, no es que sí tiene sentido, es que es el sentido. Hoy por hoy ningún Estado miembro de la Unión Europea puede dar solución, o sea, lo que decía antes, a ninguno de sus grandes problemas que son transnacionales: el cambio climático, migraciones, la revolución tecnológica, etcétera. O sea, ninguno puede dar, ni Alemania, siendo el país más grande, es capaz de competir con ninguna gran empresa multinacional, transnacional. O sea, Walmart tiene el PIB de Austria. O sea, no tiene otro sentido. Solo habiendo más unión, solo cediendo soberanía de los Estados miembros para poder de esa manera ganar autonomía. El euro es verdad que ha sido un escudo, nos ha servido de escudo para muchas cosas, pero debe servir de motor para otras muchas. Tiene que ser capaz de generar riqueza, de generar redistribución de la riqueza, que era el gran reto europeo, y de ser capaz de cohesionar más los países de la Unión. Si no existe esa unión a la que vayamos a más, en el que los Estados miembros cedan soberanía para así ganar autonomía, para así ganar poder, para ganar independencia en un mundo globalizado, no seremos capaces de responder a nada. Europa se convertirá en un museo al aire libre en el que chinos y estadounidenses disfrutan en sus vacaciones. Pues muchas gracias, Vicente. Gracias, ha sido un gusto compartir contigo unos minutos. Vuelvo a deciros a todos vosotros las disculpas por no haber podido hacer este evento en directo. Y bueno, en una época en que la imagen es tan importante, tan solo para aquellos que no hayáis podido verlo, indicaros que nos encontramos en el Salón de Embajadores del Ministerio, para que lo veáis un poquito. ¿Qué cuadros son los que tenemos aquí, Vicente, fundamentalmente? Tenemos un Sorolla que creo que debe ser la reina regente, os lo enseñaré, perdonad, a ver si sale, voy a intentar darle la vuelta, ¿vale? Es la reina regente con Alfonso XIII y nada más. Y deciros que muchísimas gracias por todo y seguimos adelante. Hasta luego.